Sí. Y así como estoy haciendo yo, que estoy con el parlante prendido. Esa podría ser, pero voy a probar eso, pero a ver, pará, lo voy a probar ahora, ya que estamos, pará. Vale, yo voy probando con el mío. Ahí se me escucha a mí, ¿no? ¿Ahí se me escucha? Sí. Voy a ¿Sí? probar yo. Sí. La verdad. A ver, pruebo una cosa. Y ahora pruebo la compu. Voy a probar de compartir la pantalla. Genial. Se traba un poco, pero se ve. Sí, mi conexión es horrible. Sí, igual, para ilustrar un poco, creo que funciona. Anda lento, así nadie se pierde. Ok. Hola. Santi, cuando quieras probar vos, si tenés ganas. ¿Ahí se me escucha? Se escucha como un ruido. Pero a mí se me escucha. A vos sí. Victoria, vos estás grabando, ¿no? Sí, así Perfecto. es. Si alguien quiere ponerse de cámara, pueden, ¿no? Como si quieren. Sí, no sé si eso no ralienta un poco en general el No, en Zoom programa. no. En Zoom no Ok, hace nada. Por eso, si quieren, bueno, no sé. Si no quieren, obviamente no. Pero el para ir más. video, el audio manténganlo silenciado, así Exacto. no se hace. ¿Se escucha ahí algo? Sí, un poco sí se escucha. Bajito, pero sí. También un poco cortado, pero se escucha. Sí, medio cortado, pero se escucha tal cual. Sí, los ejemplos de audio los haremos bastante más aburridos y un poquito largos para que haya tiempo de escuchar, así que no tengan consideración al respecto. ¿Cuántos somos en total? Porque hay 18 ya, podemos arrancar por ahí. Sí, no sé si hay alguien que quiera comentarnos algo antes de arrancar. Les aviso que se va a cortar a los 40 minutos, más allá de que queremos hacer un corte, así que si se va, pueden volver a este mismo link. Sí, Más sí, o menos de igual. hecho, estemos un poco atentos, no sé a qué hora arrancamos, pero bueno, más o menos en media hora cortamos, paramos un poquitito y hacemos Exacto. otro link de otra. En Hagámoslo este así. mismo link. Sí, por favor, si tienen preguntas referentes, estaría buena si las pueden hacer. Si quieren, las pueden escribir ahí en el chat. Y si no, díganlas al aire. Yo mientras pregunto, solo contesto
por el chat quien ya pudieron ver los videos, todos, quien no pudo, por favor escríbalo. Así tenemos un poco una idea de un seguimiento de ese material. Oli, yo pude ver un par de videos, los videos de Sun TV, pero nada, no sé, por mi lado, justo estaba leyendo el apunte que nos tiraron, ¿no? Y por mi lado, para la materia de física, estuve trabajando con Pure Data para hacer un experimento así como de ondas visibles, así que más o menos al tanto del tema estoy, por mi parte, aunque no haya como completado, digamos, ver todos los videitos. Vos ya tenés conocimiento igual de Pure Data y demás, ¿no? De antes. Sí, del cuatri pasado que me puse como con un compañero de la carrera de música y con el taller que se autogestó desde estudiantes de artes electrónicas, creo que eran los de Lago 3 que estaban. Ok. Bueno, ahí comentan que, bueno, los videos y el texto es más o menos lo mismo. Sí y no. Si bien hablan del mismo tema, en el texto hay una serie de precisiones, además de unos cuadros y demás, que complementan lo que se hizo en los videos. Ese texto está readaptado de un texto que también lo dábamos en clase, o sea, siempre es un texto que está pensado para ser acompañado por las explicaciones. Yo creo que si uno no tiene un conocimiento previo, el texto solo se entiende tanto, aunque algunos parámetros básicos, esos puedan ser intuitivos, y el texto a su vez complementa varias cosas que encuentran en los videos. Esos videos, en particular por el tipo de contenido que tienen y ese apunte, más allá de esta clase en particular, véanlos y léanlo. Es una cosa sobre la que vamos a volver varias veces. Nosotros hacemos bastante hincapié en los temas que son como transversales a toda la carrera, y este tema de los parámetros básicos del sonido, los espectros, las señales periódicas y aperiódicas, y lo que tiene que ver con frecuencia, amplitud, son cosas cruciales que realmente es importante que las manejen. No es solamente data que tenga que una percepción general, sino que les va a permitir entender muchísimos otros temas, vinculados al sonido prácticamente todo, pero aparte está muy relacionado con otras cosas que ven obviamente en fenómenos y física y en imagen, y con las que se van a encontrar más adelante en programación, en mecatrónica, en electrónica, en todo tipo de materias. Así que vean los videos, probablemente los tengan que ver más de una vez. No lo den por listo, incluso aunque lo hayan entendido más o menos por arriba, porque está lleno de sutilezas el tema de la percepción sonora, de la captación de los parámetros básicos del sonido, y sobre todo lo que tiene que ver con lo espectral, que a medida que ustedes van aprendiendo otras cosas o que lo van pudiendo rever, van a ir pudiendo descubrir, ¿Murió? poder ir descubriendo, no ha sido trascendente. ¿Qué decía Santi, perdón? No, que se te cortó justo en un momento, pero se entendió lo que dijiste. Okay. Sí, nada, para reforzar además, nosotros armamos los videos porque, bueno, obviamente las clases online con Zoom tienen muchas limitaciones, y creemos que con esos videos podemos reforzar todos estos conceptos de distintas maneras, con distintas tecnologías, con distintos recursos, etcétera, etcétera. Y quizás la clase online puede servir más para que ustedes trabajemos dudas o cuestiones que tengan que ver ligados al tema que estemos tratando, ¿está bien? O sea, por eso es que lo mandamos, y por eso es que todos los videos hablan más o menos, digamos, de lo mismo, pero todos trabajados desde herramientas distintas también, ¿no? O sea, para que ustedes también se bajen esas herramientas que son gratuitas y puedan hacer los ejercicios
y trabajar, no sé, jugar un rato para que no solamente sea una cuestión de leer y entenderlo, sino también de ponerlo en práctica. ¿Está bien? Es muy importante para nosotros la práctica. Esta es una materia, es un laboratorio que intenta ser más que nada práctico. Por otro lado, me parece que lo hablamos en la primera clase sobre el tema de la responsabilidad de ustedes también como alumnos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de dar la clase y demás, y de tratar de que la clase sea incluso mejor que la cursada presencial, pero ustedes tienen también la responsabilidad de que nos tienen que acompañar, ¿no? Porque si no, si nosotros mandamos cosas para que vean o para que lean o por lo que sea, después no lo hacen, como que nos hace más difícil la situación a nosotros también. Más allá de que obviamente podemos entender cualquier circunstancia personal y eso, que no, digamos, entiendo que es un momento difícil para todos y que cada uno puede tener distintos motivos para no hacerlo, incluso simplemente estar deprimido también es un motivo, pero bueno, traten en la medida de lo posible de ayudarnos, ¿no? Y de comunicarse también, ¿no? Si no pueden, como que, si tienen alguna situación que les impida hacer las cosas, como ya decírnoslo está buenísimo, porque así podemos saber un poco en qué andan todos, y quiénes están siguiendo y quiénes no, ¿no? Y sobre todo si no entienden nada de nada, ¿no? O sea, que también es totalmente válido. Como dijimos también en la primera clase, o sea, son todos los alumnos que llegan, sobre todo a esta carrera, digamos, en el primer año, vienen de muchos lugares distintos, son muy diferentes, muy heterogéneos, distintas edades, y cada uno con saberes distintos. Entonces es importante que nosotros sepamos o podamos detectar, digamos, si hay alguien que quizás, no sé, le estamos hablando en un lenguaje que no está comprendiendo, o si tenemos que reforzar por algún lado, si estamos yendo demasiado lento, demasiado rápido, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Hola, yo tengo una duda. Sí. Cuando se habla de frecuencia fundamental, no entiendo qué tan arbitrario es eso, como si siempre es la frecuencia más baja y si depende, no sé, de uno o es solo un término como para tener una frecuencia base. Es muy buena la pregunta. Mirá, hay dos formas de entender el concepto de frecuencia fundamental. Uno, en los espectros de señales que son aperiódicas o espectros inarmónicos, en general se le suele considerar a la frecuencia fundamental a la más grave del espectro. Lo que pasa que también el hecho de que sea la más grave puede no necesariamente hacer que sea la más destacada. Puede que haya una frecuencia grave, pero que se escuche menos que otras frecuencias más agudas y demás. Cuando nos referimos a espectros inarmónicos, nos referimos a espectros que están compuestos por una serie de ondas que no son múltiplos enteras entre sí o de ninguna frecuencia. Y por lo tanto, la onda resultante, al no tener un periodo, no nos permite identificar una frecuencia como algo constante. Por ejemplo, yo voy a emitir un sonido ahora que es un sonido periódico. Ese sonido podría tener movimientos. Por ejemplo, denme un segundito. Pero aún dentro de ese pequeño movimiento tímbrico que tenían, o se puede distinguir una determinada frecuencia como frecuencia que es la que ustedes, por ejemplo, intentarían cantar si quisieran seguir una melodía como la que hice yo, o definir cuál es el tono de una de las notas sostenidas que hice, por ejemplo. En este ejemplo, que es un sonido que tiene también un espectro amplio, pero en este caso armónico, todas las frecuencias que están componiendo este espectro y este timbre sí son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental.
Entonces, en este caso, la frecuencia fundamental sería la frecuencia de la cual todos los parciales que ustedes están escuchando y que componen el espectro y el timbre del sonido son múltiplos enteros. En este caso, la coincidencia de la suma de las distintas ondas, como son 2, 3, 4, 10, 11, 12 o 15 veces la frecuencia de una fundamental, van a darse con los comienzos y los finales del ciclo de la onda fundamental, de la que son todos múltiplos enteros. De ahí que este sonido, a pesar de estar compuesto por un montón de frecuencias, siga pareciendo tener una frecuencia con un timbre brillante. En cambio, en un sonido inarmónico o en un sonido aperiódico, por ejemplo, todo lo que se escucha que compone este espectro no da como resultante una onda periódica porque las frecuencias que están acá presentes no son múltiplos enteros de ninguna. Entonces yo podría considerar en un espectro así que hay una fundamental, que puede ser la frecuencia más grave, pero es solamente algo ahí sí un poco más arbitrario determinarlo como fundamental, porque en verdad todas estas frecuencias no están interrelacionadas a nivel matemático. Por eso este sonido no tendría una altura definida. Entonces, el término fundamental se refiere generalmente a cuando tenemos espectros armónicos y ondas periódicas, la frecuencia de la cual todos los parciales son múltiplos enteros. Y a esos espectros se los llama espectros armónicos. Todos los espectros armónicos e inarmónicos están compuestos por parciales. Las frecuencias parciales, que son múltiplos enteros de una fundamental, son espectros armónicos y se las llama armónicos. Genial, gracias. Sí, fíjense que en el sonido, los sonidos que estuvo haciendo Ernesto, los sonidos inarmónicos, para los que tienen quizás oído más musical, cuesta un poco cantarlo, ¿está bien? Cuesta un poco encontrar la nota. Uno puede elegir una al azar, ¿está bien? Pero probablemente si todos cantásemos esa nota, cada uno elegiría una nota distinta, ¿está bien? Hay niveles, o digamos llamarlo porcentajes de inarmonicidad, ¿está bien? O sea, el ruido blanco es totalmente inarmónico, es imposible encontrar una frecuencia, digamos, que esté sobresaliendo por el resto, excepto a lo sumo quizás en distintos tipos de ruido, como el ruido rosa, hay porciones de, ¿cómo se llama?, de frecuencias que están resaltando más que otras, pero en general no vas a encontrar una frecuencia específica. Y los sonidos se van volviendo inarmónicos en función de esa pérdida de relación que hay entre sus parciales, ¿está bien? Por ejemplo, una batería, uno en los cuerpos de una batería tiene cierta afinación y cierta relación en su armonicidad, pero no es que es un instrumento tonal, ¿está bien? O sea, me estoy hablando de los cuerpos de los toms o del bombo, ¿no? Un ruido, por ejemplo, blanco, que cubriría todo el espectro audible, suena más o menos así. Yo a este ruido, por ejemplo, lo puedo filtrar para hacer que este espectro gigante que cubre todo lo audible se vea más reducido. Por ejemplo, si le filtro las porciones de frecuencias agudas, lo voy haciendo progresivamente. Creo que no se escucha. Sí, creo que es como que cuando tirás el ruido, es como si el Zoom detectase que Ruido. hay un ruido y lo corta. Debe ser, sí. porque corta el Hay una micrófono, te corta el opción- ruido de la voz. Hay una opción en la configuración para mandar el micrófono crudo sin ningún efecto. Qué Podés flashero. probarlo. En la configuración del Zoom, Bueno, Sí, a ver. o sea que no le aplique ningún filtro, fíjate. ¿está ahí en preferencias? Creo que sí. Micrófono.
Ah, está en avanzado. ¿Avanzado? Sí, en avanzado, o sea, en la configuración de audio, aparece avanzado. Mira, no tengo una que dice avanzado. Qué raro. No, O pero sea, tenés que abrir la aplicación, o sea, claro, Zoom, preferencias, y ahí te tiene que Estoy ahí. aparecer audio. Quizás tengo una versión más vieja, pero sí tengo audio, pero no hay ninguna cosa que diga avanzado. Abajo de todo, Abajo a la ¿no? derecha. Abajo de Abajo todo a a la la derecha. derecha. No, A ver, te mando un Perdón. screenshot por WhatsApp. A ver si. dale. Por las dudas. o sea, A ver si yo es puedo. como en el menú cuando vas a crear una reunión vos, hay una ruedita como un engranaje. Sí, general. Claro, Acá, ver características avanzadas. ahí va. ¿Pudiste? A No sé. ver, igual te lo mando por las dudas. Y dice suprimir ruido de fondo, suprimir ruido intermitente. No, bueno, no importa. No importa. Lo configuro para la próxima. Ah, Por ahí se escucha un poquito el ruido, pero. sí, lo estoy tocando yo cortito, para Ok. que noten diferentes tipos de ruido. Esos serían diferentes formas de procesar un ruido blanco, un ruido que contiene todas las frecuencias del espectro audible. Esto también está explicado en parte en el video. Se llama ruido blanco por analogía con la luz blanca, que contiene los espectros de todas las frecuencias de luz. Y yo al procesarlo, en este caso por un filtro, pude escuchar algunas zonas del ruido, a veces más graves, a veces más agudas, a veces la zona media, a veces enfaticé alguna frecuencia frente a otras, y estas son diferentes formas de trabajar con el más inarmónico de los espectros, que es el espectro de ruido. Yo en un momento les ejemplifiqué con sonidos que no tenían tanto nivel de inarmonicidad como el ruido. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo ahora. Este es un sonido inarmónico, un sonido que no tiene una frecuencia fundamental de la cual todos los parciales sean múltiplos enteros. Yo lo estoy haciendo sostenido, pero perfectamente podría ser un sonido como por ejemplo el caso de una especie de campana, que podría sonar más o menos así. Este ejemplo que acabo de dar, lo que muestra es un tipo de sonido inarmónico, de comportamientos percusivos, o sea, es un sonido con ataque inmediato, incierto decaimiento, etcétera, etcétera, que no tiene una fundamental vinculada a los parciales que contiene, pero que sin embargo me ha servido con un fin tonal. Lo que Santiago comentaba recién respecto a la batería, pasa lo mismo. Uno puede tener afinaciones, entre comillas, del redoblante o los diferentes toms o lo que fuese, pero no tienen claramente definida una nota. ¿Alguna otra duda de los videos, del texto? Yo tengo una pregunta. Sí, yo tengo una duda. En el cuadro que habla de los armónicos, de las notas, que ejemplifica con la y con mi, que habla de que el tercer armónico, si no me equivoco, de la es un mi.
y que habla de cómo tienen diferentes frecuencias, ¿no? Que el Mi del La está en 330 y el Mi del Mi, digamos, está en 329. Hace referencia a cuando los tocan juntos suenan desafinadas esas dos frecuencias, por más que sea 0, algo. Hace referencia, lo que no me quedó muy claro es si hace referencia a Mi funcionando como tercer armónico dentro de la nota de La, y el otro Mi sería el primer armónico de Mi. O sea, que se genera como una disonancia entre el Claro, tercer armónico de una nota y primero de otra. exactamente eso. El tercer video, que lo separamos justamente porque como tiene un cierto contenido de lenguaje musical, no digo que es optativo, porque estaría bueno que lo miren igual, aunque no entiendan nada de términos musicales ni sepan lo que es una nota, pero porque aparte yo hago como una pequeña introducción a lo que son las escalas y demás. Ahí detallo un poco esto, pero efectivamente es como vos decís, ese tercer armónico, o sea, multiplicar una frecuencia X, supongamos 110 por 3, te da una frecuencia de 330. Si vos tenés afinado un instrumento con referencia del A440, vas a encontrar, bajando 2 octavas, una frecuencia de 110. 440 dividido 12 es 220, 220 dividido 12 es 110. Entonces, si vos tenés afinado, por ejemplo, un piano en 440, vas a llegar a una nota que tiene 110 Hz. Esa nota que tiene 110 Hz contiene un montón de armónicos. Esos armónicos son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de 110 Hz. O sea, 110 por 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Una de ellas, el ejemplo que diste vos, 110 por 3 daría 330 Hz. Si yo voy buscando en el piano alguna nota que tenga esa frecuencia, no voy a encontrar. Voy a encontrar una, que es el Mi, de 329. Entonces, si yo toco un La y un Mi al mismo tiempo, voy a tener un pequeño batimento, una pequeña desafinación correspondiente a la diferencia de los armónicos del La con la diferencia de los armónicos del Mi. ¿Por qué? Porque los armónicos del Mi van a estar corridos o desafinados respecto a las frecuencias que se generan con los armónicos del La. Y eso hace que cuando uno toca un acorde en un piano, por ejemplo, las distintas notas del acorde se pueden identificar como por separado y no formen juntas un solo timbre. Claro, por eso se dice que el piano tiene una afinación medio rara, ¿no? A veces cuando te recomiendan cantar con guitarra, más que nada al principio, ¿no? Como que el piano no es súper fiel al 440, ¿puede ser? No, de hecho, todos los instrumentos podrían no ser fieles, los instrumentos acústicos, a un determinado tipo de afinación. De hecho, los pianos y las guitarras se afinan medio a propósito, no en forma absolutamente exacta para todos lados, para hacer compensaciones que tienen que ver con algo auditivo. Sí ocurre que el piano tiene un sonido quizás más brillante que la guitarra, entonces en las notas graves sobre todo se puede escuchar un poco confuso, pero no tiene una afinación. Esto que estoy explicando yo no es un fenómeno del piano. Di el ejemplo del piano porque el piano tiene un rango muy amplio y tiene muchas frecuencias que yo puedo encontrar. Pero este fenómeno te ocurre en una guitarra también. Sí ocurre que mucha gente, cuando esto no hay problema si no se entiende, hay mucha gente que afina la guitarra de oído. Y cuando uno afina la guitarra de oído, que lo hace para evitar que haya batimento, está afinando más con los armónicos que con las notas temperadas. Entonces, en este caso, sí puede ocurrir que algunas cuerdas tengan menos batimento, digamos, cuando tocas acordes que en el caso del piano. Pero cuando afinás una guitarra con un afinador electrónico, donde vas siguiendo la afinación de cada cuerda, eso está afinado perfecto, digamos, en función de una nota de referencia, y este choque entre los armónicos y las fundamentales de las otras notas se da. Buenísimo, gracias. Creo que Mariano Ferreras tenía también una pregunta, ¿no? Sí, no sé si es algo muy específico, pero en un momento del video del BCB, para modular el BCO, o sea, la frecuencia que estaba generando ese BCO, enchufaste la salida del LFO al VOCT y en otro momento a uno que es FM. La diferencia entre ese VOCT y FM. O sea, porque yo ahora también lo estoy intentando enchufar a la entrada que dice FM y no me está haciendo nada. Claro. Pero bueno, ¿qué son esas diferencias? Sí, te explico. Los osciladores
Bueno, por lo menos esos osciladores que están hechos de alguna manera o pensados para tocar música tonal tradicional, estamos hablando obviamente que es una virtualización, ¿no? O sea, pero se supone que eso existe en la vida real. Así que te voy a hablar como si fuera un sintetizador real hardware. Esos sintetizadores están pensados, construidos para que vos puedas eh, tocar una melodía, ¿está bien? Dentro de la escala cromática eh, tradicional temperada, ¿no? La que estaba comentando recién Ernesto. Para eso se basan en una norma, ¿está bien? Electrónica, que es de volt por octava. ¿Está bien? O sea, por cada volt que reciben, la frecuencia aumenta una octava, o sea, se duplica la frecuencia por cada volt. O sea, eh, cualquier instrumento electrónico, ¿está bien? O, digamos, o eléctrico, electromecánico, lo que hace es generar el sonido a partir de la fluctuación de un voltaje. Esa fluctuación de voltaje se convierte, digamos, en una señal de audio. Esa señal de audio es posible de ser escuchada, ¿está bien? Si es que uno la vuelve sonido a partir de un transductor, ¿está bien? Que es más comúnmente un parlante, ¿está bien? Un auricular o lo que sea. Ahora bien, una señal de audio puede existir y nunca ser escuchada, ¿no? Es como lo del árbol que se cae en medio de la nada. O sea, una señal de audio puede existir, ¿por qué? Porque tiene una fluctuación de voltaje que está en el orden de lo que entendemos como rango audible, ¿también? O sea, de 20 a 20.000 Hz, según la convención. Entonces, siendo una señal de audio, es posible de ser escuchada, pero esa señal de audio no necesariamente puede ser utilizada o deba ser utilizada para escuchar, ¿saben? Para escucharse. Puede ser utilizada para otras cosas. Entonces, el voltaje variable, ¿está bien? Sea el rango de audio o rango por debajo, digamos, infrasonido, o que esté en el rango de los 0 a los 20 Hz, puede ser también utilizado para controlar otras cosas. ¿Está bien? Por ejemplo, un oscilador controlable por voltaje se controla su frecuencia por medio del voltaje y la variación de voltaje va a hacer que ese oscilador responda a mayor o menor frecuencia, ¿está bien? O sea, se vuelve más o menos agudo. Entonces, un oscilador va a recibir un voltaje en función de una fuente de energía que tiene el oscilador en sí mismo, ¿está bien? El cual se controla por medio de una perilla que dice frecuencia. Entonces, supongamos que con 1 volt vos estás en 100 Hz. Entonces la perilla está puesta en 1, que es 1 volt, la salida sale 100 Hz, vos conectás eso a la salida y escuchás los 100 Hz. Si vos esa perilla la movés a 2 volts, ¿está bien? A la salida vas a tener 200 Hz. Si esa perilla la pones en 4, tenés 4 volts, a la salida vas a tener 400 Hz. ¿Está bien? Ahora bien, si yo vuelvo la perilla a 1, tengo a la salida 100 Hz, pero yo externamente también le agrego 1 volt, ¿también? Por medio de otro generador externo, ese voltaje se va a sumar al voltaje que ya tenía. ¿Está bien? Entonces, al volt que tenía puesto por la perilla que estaba en 1, se le agrega 1 volt más externo. Entonces, esa frecuencia pasa a ser 200. ¿Está bien? Ahora, esta norma de volt por octava está pensada para que vos puedas efectivamente tocar mediante un teclado, y que un teclado tenga una octava entera dividida en 12 partes iguales, porque la octava, digamos, de un piano, de una guitarra, o de cualquier instrumento tradicional, está dividido en partes iguales. ¿Para qué? Para que vos puedas, entre otras cosas, por ejemplo, modular, ¿está bien? O que vos puedas tocar una melodía con una flauta, y la puedas también tocar en un piano, o la puedas tocar en una guitarra, y siempre respete las mismas distancias que hay entre los tonos y semitonos. ¿Está bien? Por eso es que de una octava a otra siempre hay la misma cantidad de pasos, entre comillas, sonoros. O sea, perdón los que no sepan de música si no se entiende, pero eso es algo medio específico. De un do a un do sostenido hay la misma distancia musical que de un la a un la sostenido. ¿Está bien? Ahora bien, las entradas del oscilador tienen, digamos, el oscilador en sí responde al volt por octava.
Entonces, si vos entrás con un voltaje directo al volt por octava, por cada volt que reciba directamente se va a sumar y vas a controlar el oscilador de esta manera. Ahora luego, el oscilador tiene dos entradas más, una exponencial y otra lineal. La entrada exponencial funciona de la misma manera que la de volt por octava, con la diferencia de que vos tenés un atenuador a la entrada, como una especie de canilla. Entonces, si vos tenés un volt originalmente en el oscilador por la fuente interna, o sea, la perilla está en 1, y tenés 100 Hz, y vos le enchufás otro volt externo, ¿está bien? Pero la perilla de atenuación está al 50%, significa que lo que va a llevar finalmente va a ser 0,5 volt. Entonces vas a tener 1,5 volt. Y lo que va a subir esa modulación va a ser 1,5 octava. ¿Está bien? Si vos la tenés cerrada en 0, lo que llegue ahí va a ser como si no existiese. Y si lo tenés al máximo, se va a comportar igual que en el de volt por octava. ¿Está bien? Lo más probable es que si vos conectaste en un voltio por octava y te andaba, y conectaste en FM y no te andaba, es porque tenías cerrada ese atenuador, esa perilla, esa canilla que menciona Santi. ¿Se entendió? Es algo igual Sí, para muchos sí. muy específico y, digamos, toma lenguaje musical. Esto es un gran debate que tenemos sobre el tema de cuánto incorporar el lenguaje musical y cuánto no, porque bueno, entendemos que muchos de ustedes no lo tienen, pero vamos a ir volviendo y tratando de trabajar todas estas herramientas con todos los lenguajes o aspectos que tengamos disponibles para que nadie se quede afuera, ¿está bien? Así que nadie se De preocupe. hecho, los vamos tirando, porque muchas cosas ustedes seguramente han escuchado hablar de notas, etcétera, en su vida, más allá de si no han hecho música nunca. Entonces vamos como tirando ahí algunos pelotazos, como para que vayan agarrando lo que vayan pudiendo quienes no tengan ninguna formación musical, y todo esto se va a complementar siempre con o lecturas o videos recomendados para que tengan como un apoyo en lo que se considere necesario. Bueno, se va a cortar en un cachito, pero efectivamente la idea de utilizar la electricidad como audio... Se corta. ¿Volvemos en 10 minutos? Dale. Hacemos un recreo de 10 minutos y volvemos. Dale.